Sí, vamos a hablar del juicio por la muerte de Maradona. Mientras avanzan las audiencias, se puede notar un cambio de estrategia de la parte de la defensa de Leopoldo Luque. Vamos a hablar con su abogado en instantes. Quisiera que me actualices un poco lo que pasó ayer, Martín. Bueno, lo primero que te tengo que decir, Mariana, es que una parte de la audiencia no se pudo hacer porque no grababa o no se podía reproducir el audio. Sí, ya vienen con ese problema. Sí. Ya vienen con ese problema. Digo, ¿cuántos más problemas va a tener? Le pedimos a toda esa gente para que un cuarto intermedio a los 10 metros de arrancar es... Claro, le pedimos encarecidamente a la gente desde acá, de nuestro humilde lugar, que ante la audiencia pongan play rec. Vean si funciona, y si funciona vamos para adelante. Si no, nos citen a toda la gente. Ustedes. Por Dios. Ay. Sin luz en los programas, no salen los tapes. Funcionan mal los micrófonos. Nunca nos quedamos sin luz, nunca nos salió un tape. No, ¿Nunca en la televisión argentina. A veces no salen. Bueno, ahora pero quieren que no falle nunca el sistema de audio de un juicio. Te va a iniciar. No es tan importante. Ni técnico, no es tan importante en nuestro programa. Lo que pasó con Macintosh, o sea, es como que uno quiere que esto esté todo bien. Dale, camine bien. Pero a Macintosh la grababan demasiado, salía todo perfecto. Sí, ahí grababa mucho. Bueno, lo cierto Nunca es que... ¿Van a hacer juicio a Macintosh, juicio civil las hijas? Sí. Vamos a hablar de 300 millones de pesos le piden. Wow. Bueno. No, 300.000 pesos. No, hubo un error de tipeo. Eran con un par de ceros más. Faltaban un par de ¿Cómo ceros. le van a pedir 300.000 pesos? Bueno. ¿Cuánto le pedí? Alessandro, estás terminado. Asumilo. No podés procesar la información. Esa es la cara de Esa es la Carlos cara Gustavo, irónica. se la conozco. Cuando me hace esa cara... ¿Por dónde viene la cosa? Bueno, Vamos. lo cierto es que ayer la audiencia empezó tarde, por eso pudo declarar uno de los médicos. Quedó pendiente la declaración de Mario Schitter, que del día de mañana, jueves, va a ser el único testigo que va a haber. Mira. De los testigos va a ser el único que va a hablar, que fue el médico. Nosotros hablamos con el Sí, Mariana, claro. que fue el médico que lo acompañó en Cuba, que fue el médico que dijo que para él no tenía que haber una internación domiciliaria, y mañana probablemente... en la autopsia, ¿o no? Exactamente. Y O sea, probablemente... imagínense las vueltas de la vida para este hombre, ¿no? Haberle tocado atender a Maradona cuando estuvo en Cuba, después atenderlo a lo largo de todo lo que fueron los últimos años, y su autopsia. Ni más ni menos. Y mañana, Mariana, va a declarar Luque. Luque. Okay. Exactamente. Declarar, no interrumpir y decir, hablo, respondo. No, va a voy declarar, o sea, o por tiene lo algo menos preparado. eso avisaron sus abogados defensores. Y vamos- ¿Responde preguntas? Perdón. Ahora se lo vamos a preguntar. No lo sé. Se lo vamos a preguntar al mismísimo Roberto Rayín, que es el abogado de Luque. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Mariana. Buenas tardes para todos y un gusto estar con ustedes. Igualmente. Roberto, ¿qué nos podés adelantar de la declaración de mañana? ¿Es así? ¿Va a declarar Luque mañana? Y mañana va a declarar Luque, lo que él va a explicar, porque a ver, el tribunal no conoce la causa, conoce lo que va pasando y lo que le cuentan los testigos. Y hay muchos conceptos médicos, mucha terminología. Entonces, lo que va a hacer Leopoldo es unir todos esos puntos y explicar bien para que el tribunal entienda, diríamos, o bajarle al llano, diríamos, la información que dieron los médicos. Nosotros podemos notar desde que arrancó este nuevo juicio, ¿no? Que hubo un cambio de estrategia en la defensa de Luque. ¿Qué nos podés contar acerca de eso? Esto de que él espontáneamente haya decidido declarar o refutar los dichos de otros que estaban declarando. ¿Esto es algo que va a seguir sucediendo a lo largo del juicio? ¿Y a qué se debe esta estrategia? Mira, Mariana, en la medida de lo necesario, sí. Siempre se dijo en derecho que la declaración del imputado es el principal acto de defensa que tiene el imputado, porque es como que a vos te digan, Mariana, vos hiciste tal cosa y vos puedas explicar. Acá es un juicio tan largo, es decir, porque hay tantos testigos, que Leopoldo no quiere esperar al final para explicar muchas cuestiones circunstanciales, muchas cuestiones de prueba, muchas cuestiones médicas. Entonces él, sin interrumpir a nadie, porque por ahí se había dicho que interrumpía, y con todo respeto, hace uso de su derecho constitucional. Para Roberto. ¿Sí? ¿Cuánto, o mejor dicho, cambio la pregunta, por qué parte de la defensa o parte de la respuesta de Luque es hacer hincapié en las peleas internas que había en la familia Maradona, por ejemplo, entre Yanina y Verónica Ojeda, que tengo entendido es algo que esgrimieron en una de las últimas intervenciones que tuvieron en el juicio? No, Martín, él no hace hincapié en las peleas, lo que él trata es de contextualizar su situación.
Porque, por ejemplo, Ojeda dice, no lo querían traer al doctor Cae. Y por el otro lado, una de las hijas dice que no quieren que su papá lo odiaba a Cae. Entonces lo que Leopoldo trata de mostrar y contextualizar es, miren, mi situación era esta y el contexto de la familia Maradona o de Diego Maradona era este. Entonces, para explicar mejor ciertos hechos que él hacía, por ejemplo, en su momento él decía, mirá, yo trataba de llevarme bien con todos y de no generar conflictos. Entonces, a lo mejor a uno le decía sí y al otro le decía sí, y entonces lo explica en ese contexto y por eso también explicó con una serie de audios y pruebas. Tati. Roberto, quería preguntarte, por un lado, si mañana va a responder preguntas, Luque, y si es la última vez que declara o todavía se guarda la posibilidad de que ante algún nuevo testigo vuelva a pedir la palabra. No va a responder preguntas. A lo mejor puede responder las preguntas de nosotros, sus abogados, y no creo que sea la última vez que declare porque el juicio es dinámico y si tiene que aclarar alguna situación o algún hecho, va a volver a declarar. Él dijo, Roberto, en algunas de las veces que declaró que era inocente y que lamentaba mucho la muerte de Maradona. Creo que esas fueron sus palabras, literalmente. ¿Él siente, qué nos quiso decir con eso? ¿Que no tuvo responsabilidad en la muerte o que hizo todo lo humanamente posible y se murió igual? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con eso? No, a ver, él lo que dice es que es inocente precisamente, por un lado, que es inocente, que no tiene ninguna responsabilidad penal en la muerte de Maradona, por el otro lado, que lamenta mucho la muerte de Maradona, porque para él Maradona era una persona muy querida, Leopoldo lo adoraba a Maradona, y había todos los testigos que declararon hasta ahora en el juicio, declararon eso, que había una relación muy cercana y muy buena entre ellos. En algunos de los audios no se nota. ¿Por qué decís eso, perdón? Bueno, por el trato, por cómo habla de él, por cómo habla de su familia. Yo si adoro a alguien en los audios no hablo así. A ver, una cosa es la relación de Leo con Maradona, otra cosa es la relación de Leo con su familia. Y nunca Leo tuvo una relación mala con Maradona. Sí había una relación, por ejemplo, una de las últimas veces Maradona le quiso pegar, pero a los 2 días se reía de eso. Era una relación de tipo amistosa, juguetona, pero nunca tuvo una mala relación con Maradona. Pero sin embargo sí hacen mucho hincapié en destacar que no era el médico de cabecera, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera nos deja a todos sorprendidos acerca de quién lo era. Entonces, ¿quién era la persona responsable a la que todos consultaban por Maradona, si no era Luque? Porque, a ver, Mariana, acá hay que aclarar una cuestión que es muy importante. Diríamos, el tratamiento ambulatorio o domiciliario era por una cuestión de adicción, nada más que por eso. Porque por ahí dicen, no había un desfibrilador, no había una ambulancia. ¿Cómo? Diríamos lo que... Pero si le habían dicho a la familia que iba a haber aparatología y todo eso, ¿y para qué había enfermeros entonces? No, Luque... Sí, había enfermeros para controlar a Maradona, era lo que había pedido en su momento la médica tratante del tema psiquiatría, que era Kosachov. Pero Luque no era el encargado de la internación domiciliaria, y la internación domiciliaria, ustedes pueden verla en el acta, era por una cuestión de adicción. No habla... Pero perdón, doctor, era también una cuestión de que él tenía situaciones de base y en el cuarto se encontraron, que ni tan siquiera era un cuarto, era un playroom, se encontraron sándwiches de miga con sal, se encontró agua que no era baja en sodio, digo, una situación realmente compleja, entonces no había ninguna responsabilidad. ¿Perdón? ¿A qué llamas situaciones de base? Situaciones de base, claro, exacto. Por ejemplo, cardiovasculares. No, él tenía los 2 estudios anteriores a la operación del hematoma subdural, salen normales. Es más, eso lo declaró ayer un cardiólogo. Salen totalmente normales. O sea, él podía comer cualquier cosa con sal, de cualquier tipo de ingesta, no había ningún problema. A ver, no había un problema cardiológico. Cardiológicamente no había ningún problema. O de otra índole. Está la epicrisis,
que ahí se verifica todo lo médico de Maradona y no hay ninguna cuestión como la que vos decís. Por eso te pregunté y me asombré de dónde sacabas eso. Ahora, Roberto, vos nos pedís, o por lo menos ustedes quieren que nosotros creamos en la palabra de Luque cuando habla de lo que él vivía con la familia Maradona. Pero nosotros hemos contado acá hasta el hartazgo el episodio en la Clínica Olivos, en la cual a él no lo dejan operar a Maradona, eso ya está recontra claro, no lo dejaron operar, lo operó otro médico. Ahora, cuando Luque sale, acepta mentirle al mundo diciéndole yo lo operé cuando en realidad no lo había operado. Cuando no lo había operado. Digo, mi pregunta es, más allá de que ya entendimos que no lo dejaron operar, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué él acepta mentir públicamente y por qué le tendríamos que creer ahora? ¿Cómo andás, Martín? Mirá, Todo bien, Roberto. te planteo estas cuestiones. Eso es muy importante lo que vos decís y muestra, porque muchos dicen, no, Luque manipulaba. Fíjate el poco poder que tenía Luque para manipular, que en algo que era propio de su expertise, que él es neurocirujano, no lo dejaron operarlo. Entonces, eso demuestra que Luque no tomaba las decisiones. Pero Por que otro mentía lado, públicamente. No. Ahora te contesto eso. Por otro lado, Luque estuvo en el equipo médico de Maradona y Maradona era el que quería que lo opere. Él estuvo en la sala de operaciones, entonces eso fue una cuestión consensuada. Ahora, voy a hacer de cuenta que tu hipótesis sea real, que no lo es, pero vamos a hacer de cuenta que sea real. Supongamos que haya mentido. ¿Eso lo hace un asesino? Yo No, creo no es que una hipótesis igual, mintió. ¿Lo operó o no lo operó? Pues yo lo escuché a él decir, la operación fue exitosa. Lo describe, doctor, de alguna manera lo describe. La operación fue exitosa, él estuvo en el equipo médico, él no fue el que hizo la operación, pero estuvo ahí en la cirugía y fue el que le sacó los puntos a Maradona. Y por sacarle los puntos va a salir él a dar la conferencia Pero de prensa. nadie va a ir preso por decir que operó una persona y Pero no la yo estoy operó. diciendo que va a ir preso. ¿Vos No, es lo creés que hay dice Mariana. Lo La que dice. pregunta es, si no era Luque el médico de cabecera, ¿quién era? ¿Y a quién respondían los otros médicos? Porque nosotros escuchamos el audio del traumatólogo pidiendo a hablar o que alguien lo fuera a visitar a Maradona porque estaba hinchado, porque se lo veía mal, 2, 3 días antes de su muerte. Entonces, ¿a quién se le iba a decir si no era Luque eso? Mira, ahí había un grupo que había médico clínico. Yo te voy a hacer una pregunta, Mariana, y te la hago con todo respeto. ¿Vos tenés médico de cabecera? Sí. Bueno, porque el médico de cabecera no tenía por qué tener un médico de cabecera. Lo que se buscaba era un médico clínico, que muchas veces se habló de un médico de cabecera, pero había médico clínico también. Es más, en un momento, por ejemplo, Maradona tiene un problema con una ingesta de un medicamento cuando estaba en esta internación y se llama a una persona, a una médica de la obra social que lo asistía, y la médica la llama a una de sus hijas para ver si pedían una ambulancia o no pedían una ambulancia. En ningún Pero Roberto, está momento firmado, hay un está documento, y vos lo sabés, hay un documento de Miami donde Leopoldo Luque viaja a Miami y él firma como médico de cabecera de Maradona. ¿De qué fecha es ese documento? Y estaban en el... Anterior a la operación de la cabeza. Sí, no, muy anterior, pero era el médico de cabecera, firmó como médico de cabecera. A ver, Martín, yo voy a ir a una cosa muy clara, que después hay un audio que se graba en lo cual Luque dice claramente en la reunión para ver cómo iba a ser la internación domiciliaria: yo no soy clínico, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, soy neurocirujano. Lo único que tengo es una relación con el paciente, nada más. ¿Y cuándo deja de ser su médico? Perdón. Mariana, no, doctor, yo le quería preguntar si él estaba tan conforme con su desempeño, idoneidad y comportamiento médico, ¿por qué hay tanto chat que muestra a priori una preocupación interna por si Diego llegaba a morir? ¿Por qué le dice a Vanessa Morla, ordenemos la finanza? Porque hablaba de un Diego, vaticinaba al final. ¿Cómo van a defender ustedes eso? No, a ver, ese chat yo no lo vi en el juicio, que vos me decís que le dice ordenemos la finanza, él no tenía ninguna finanzas en común con Morla, y diríamos, y obviamente que como toda persona que lo quería Diego se preocupa porque no se muera. Entonces sabía que iba a morirse. No se sabía que si él hablaba como pero si tenía supiese. la preocupación, claro. Tenía la preocupación. No lo veían bien. Perdón, pero hablaban de Diego como un fierro caliente que estaba por explotar, doctor. Hay un chat donde dice el gordo se va a Sí, muriendo. sí. Está bien, pero en el año 2001
en la clínica. ¿Por qué haces con la mano así? ¿Qué te pasa? Hoy no Cada vez que yo dejaste te que conteste contradigo. el abogado. Pero no lo voy a dejar contestar porque ustedes lo acorralan y le tiran todo preguntamos. bombazo para tratar de hacerlo No, pisar no el es la palito. intención, periodista. doctor, En el para año nada. dos- Estamos hacen tratando al contrario. periodismo Valoramos incisivo. mucho escuchar al abogado porque Pero está para bien. entender. Pero yo soy abogado también. Bueno, pero Ay, no de se esta pone- causa, doctor. En el año 2001, Sí. todo el mundo decía que Maradona estuvo a punto de morir, era titular de todos los diarios. Los médicos decían, si sigue con esta vida se va a morir. Lo decía el doctor Cae. Vaticinar que Maradona podía morir por sus adicciones, por su mala condición de salud, no significa nada. Lo decía todo el mundo. Una Si cosa no- es eso y otra cosa es los audios que escuchamos, por ejemplo, la psiquiatra hablando de armar la historia clínica, tener todos los papeles ordenados. Sí, Roberto, te escucho que me queda Perdón poquito una tiempo. cuestión. Por otro lado, ¿qué interés tendría Luque de que Maradona se muera? Al contrario, nadie quería que Maradona se muera. Ninguna persona quería que Maradona se muera. Mucho menos una persona cercana a Maradona. Lo que pasa es que la familia cree lo contrario, ¿no, doctor? Me parece que ahí está ese es el eje del juicio. Vanessa Morla ¿no? le pedía la Claro. torta. Totalmente, Perdón. pero a ver, Mariana, Le pegué vos la fíjate torta. algo que la acusación... Acá se hablaba de un plan criminal para matar a Maradona. Ya nadie habla del plan criminal a Maradona, lo cual quiere decir que el juicio está poniendo luz sobre muchas cuestiones. Y a ver, la familia tiene todo el derecho a creer lo que quiera y a buscar, diríamos, la Sí, verdad de seguro. los juicios. Seguro. Pero y Leo también tiene todo el derecho en el juicio a buscar que se acredite su inocencia. Seguro, él tiene que defenderse. Gracias, Rayín. Un Muchas abrazo, gracias por muchas todo, gracias. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente.